Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los almidones villanos y los almidones nobles. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, amigos, el tema de los almidones es un tema que constantemente se está discutiendo en el campo del control de los carbohidratos, del metabolismo, del control de la diabetes y demás. Como saben, en el libro El Poder del Metabolismo yo catalogo los alimentos que son almidones, como decir la papa, el boniato, el camote, la yautía, el ñame, todas esas raíces que crecen debajo de la tierra y demás son almidones. La definición de la palabra almidón en cualquier diccionario es azúcar simple, o sea, unas cadenas de azúcar simple. Ahora, en el libro El Poder del Metabolismo yo los catalogo, los almidones los catalogo como alimentos tipo E. La E, que es un término científico muy elaborado, quiere decir que son E porque engordan, porque me encanta la ciencia, me encantan las palabras difíciles científicas. Así que son E. Ahora, en el libro Diabetes sin Problemas, a los almidones se les cataloga como alimentos tipo E, pero ahí la E quiere decir enemigos del control de la diabetes, porque todo lo que sea almidón, que tiene mucha glucosa, va a descontrolar la diabetes. Así que básicamente acá se le llaman E y aquí se le llaman E, pero todo tiene que ver con el tema de cómo el cuerpo maneja los almidones y cómo le ayuda a eso o a adelgazar o a engordar o le ayuda a descontrolar la diabetes o a controlarla, ¿no? Entonces, quiero decirle que hay diferencias entre los almidones y a la hora de usted adelgazar o a la hora de usted mejorar su metabolismo o especialmente de controlar la diabetes, usted tiene que saber reconocer la diferencia entre los distintos almidones, porque todos no son iguales. De la misma forma que todo lo que brilla no es oro, pues todos los almidones no son iguales. Fíjense, uno que me ha interesado muchísimo por la investigación es acá en Puerto Rico le llamamos batata. De hecho, en Puerto Rico le llaman batata, en México le llaman camote, en Colombia le llaman boniato y otros países tienen su nombre. Es batata dulce, ¿no? Es como si fuera un tipo de patata o de papa, pero esta es de una variedad distinta. De hecho, lo interesante de la batata o del camote o del boniato es que esta es un almidón que se absorbe lentamente. Y como se absorbe lentamente, no da oportunidad a que el cuerpo produzca exceso de glucosa, que luego es lo que le produce exceso de insulina, que luego es lo que le engorda o luego es lo que le va a descontrolar la diabetes. O sea que es muy interesante para las personas que quieren adelgazar y para los que quieren controlar su diabetes, conocer la diferencia entre los almidones. Voy a ir un momentito a la pizarra para explicarle eso y explicarle la diferencia también entre esto, que es la batata, el boniato o el camote, la diferencia entre esto y lo que sería una papa o una patata, como le dicen en algunos países, ¿no? Ok, voy a la pizarra un segundito. Fíjense, los almidones, por definición, como le decía, son azúcar simple, son cadenas de azúcar simple, pero hasta ahí llega la similitud, ¿no? Todos los almidones no son iguales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de papa, o lo que llaman en algunos países patata, o estamos hablando de este boniato, como le dicen en boniato, o camote, que es lo que nosotros le decimos batata acá en Puerto Rico, estos no son iguales. Hay otros almidones muy conocidos, como decir la yuca, que es una raíz, ¿no?, bastante conocida en distintos países. Los indígenas en Puerto Rico lo usaban, se usa en México, se usa en Colombia y demás, y hay muchos productos que se fabrican a base de yuca. ¿Qué pasa? De todos estos, todos no son iguales. Las raíces que no son la papa como tal, tienen distintos tipos de almidón dentro. Hay dos tipos de almidones principales, fíjense. Hay uno que se llama amilosa y hay otro que se llama amilopectina. Amilopectina, ¿ok? Bien. Entonces, la diferencia es que la amilosa es un almidón de resistencia. O sea, se resiste a romperse. Como el almidón siempre se convierte en glucosa, si es un almidón resistente a romperse, a romper la molécula, pues entonces produce poca glucosa porque no le da mucho tiempo para subir la glucosa rápidamente, que es lo que engorda y también lo que descontrola la diabetes. Así que, por ejemplo, la molécula de amilosa
que es lo que contiene mucho el boniato, el camote, la batata, ¿no? Y también contiene también la yuca, pero el que más contiene es este. O sea, para una persona que quiera adelgazar o un diabético que quiere controlar su diabetes, pues si se quiere comer unas papas fritas, unas patatas fritas, sería mejor una batata frita o un boniato o camote frito, porque le vendría mejor en términos de que no produce tanta cantidad de glucosa que le descontrola el metabolismo y le hace engordar o le hace descontrolar la diabetes, ¿no? De hecho, si lo puede hacer horneado, mejor que frito, todavía es mejor, porque hay muchas personas que debido a su tipo de sistema nervioso no toleran bien la grasa, que son cosas que se explican tanto en el libro El poder del metabolismo, como se explica también acá en Diabetes sin Problemas, porque todos no somos iguales. Ahora, regresando aquí, fíjense, la amilosa es un almidón que resiste rompimiento y es una molécula que se ve una cosa así. Y tiene un montón de uniones por aquí, ¿no? Esa molécula se ve así. Esa molécula, por la forma en que está construida, da mucho trabajo romperla. Y el cuerpo tiene que trabajar con ello, con una enzima que se llama la amilosa, para poder de aquí producir glucosa. Pero la produce lentamente, por lo tanto, cuando usted come batata, boniato, camote, ¿verdad? O inclusive yuca, que tiene todo, pero no tanto como este de acá. Cuando usted come este, está comiendo mucha amilosa. Y a comer mucha amilosa, eso quiere decir que el azúcar, la glucosa en su sangre va a subir poco a poco y eso no da chance a que usted engorde o que le descontrole la diabetes. Ahora, la amilopectina es el otro tipo de almidón que existe, que la construcción es distinta. Ese parece como un arbolito, con unos palitos bien finititos y es bien tupido. Cuando usted puede meter aquí usted puede meter 50.000 en el mismo espacio de este, usted puede meter 50.000 moléculas de glucosa. Y aquí en el mismo espacio usted mete nada más que 4.000. O sea, que la densidad de este es mucho mayor y es mucho más finito. ¿Qué pasa? Cuando las enzimas penetran por aquí, las enzimas de su cuerpo penetran por aquí, producen gran cantidad de glucosa rápidamente. Por eso es que, por ejemplo, cuando usted come papa, usted está comiendo mucha amilopectina, poca amilosa. Cuando usted come boniato, camote, batata o inclusive yuca, está comiendo más cantidad de amilosa y eso es de crecimiento de glucosa lento y gradual, lo cual le beneficia para adelgazar, para controlar la diabetes y para no causar todos estos desbalances hormonales que son los que causan el problema. Entonces, todos los almidones no son iguales. A la hora de usted seleccionar todo lo que tiende a crecer en raíces tipo finca, que crecen debajo de la tierra y demás, con excepción de la papa, la papa o lo que llaman patata, es de las que más rápido se disuelve, o sea, se vuelve glucosa porque lo que contiene es mucha amilopectina. Anyway, esté pendiente, porque a la hora de usted seleccionar sus almidones, si va a comer un almidón, trate de que sea algo de esta clase, de esta categoría, de forma que usted va a ver que entonces le puede mantener la figura bien y si tiene diabetes, pues lo va a poder controlar muchísimo mejor. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.